Hoy comenzamos nuestra serie titulada El infierno es real. Con esto no queremos asustarles. Quizá muchos de ustedes vinieron asustados. Déjame ir a ver qué va a decir el pastor. No me quiero ir al infierno. Tampoco es un mensaje, arrepiéntete pecador, que te vas para el infierno. Ni los cuentos de la cripta. Pero sí, el infierno es real. Y hoy quiero hablar sobre lo que es el comienzo de ese destino que está trazado para muchas personas, como lo es el infierno. Y es acerca de la tentación. Soy tentado. Ese es el título que hoy quiero compartirles. Soy tentado. Y esto me hace recordar de dónde yo vengo. Tengo 22 años sirviéndole a Dios, con altas y bajas. 22 años siendo imperfecto, 22 años cometiendo errores, pero 22 años siéndole fiel a Dios y nunca apartándome de Él. En 22 años nunca me he apartado de Dios, pero sí he cometido errores, sí he fallado en mi humanidad, porque evidentemente esto forma parte del crecimiento. Y como la Biblia lo establece, somos santos. Los santos somos nosotros, los hijos de Dios. Pero la Biblia nos enseña que somos santos, que pecamos ocasionalmente. ¿Por qué? Todavía no estamos en cuerpos glorificados. Evidentemente vivimos en una naturaleza humana, nacimos en una naturaleza pecaminosa y por ende nosotros vamos a fallar, vamos a cometer errores. Jesús murió por los pecados que cometimos y por algunos que vamos a cometer. A diferencia de aquellas personas pseudo cristianas o pseudo creyentes que aparentan vivir una vida cristiana, pero la realidad es que viven una vida llena de pecado, donde su destino final lamentablemente será el infierno, el Seol, ese lugar de llanto y crujir de dientes, esa muerte eterna. Antes de yo conocer a Dios, antes de tener un encuentro personal con Dios, que no es lo mismo que visitar a la iglesia. Conozco mucha gente que tienen años visitando una iglesia, pero no han tenido todavía un encuentro personal con Dios. Hello. Hay gente que están convencidas, mas no convertidas. Están convencidos de que este es el lugar, están convencidos de que Dios es real, pero ellos aún todavía no han rendido su voluntad a Dios. Todavía no están convertidos. Y antes de yo tener un encuentro personal con Dios hace 22 años, yo vengo de la brujería, de la santería, de la hechicería. Nací en un hogar católico como la mayoría de las personas. Fui monaguillo, tocaba la guitarra en la iglesia católica. Pero como buen católico que era, según mi país y mi cultura, visitábamos a los brujos. Nos leyeran el tabaco, que nos leyeran las cartas, que se transportara un espíritu para que nos dijera. Viví en una ciudad llamada San Felipe, estado de Yaracuy, donde yace la montaña de brujería y hechicería más grande de Latinoamérica, llamada la montaña de Sorte. Ahí estuve, donde algunos pocos evangelistas internacionales han logrado entrar allí. Usted se imaginará lo que ahí se mueve. Esa es una sucursal del infierno. Ahí hay demonios que los puedes ver literalmente. No necesitas hacer ningún conjuro, los puedes ver enfrente de ti. Experimenté ese mundo por muchos años, evidentemente conducido por la ignorancia y la búsqueda de lo espiritual, porque todo ser humano es creado bajo la fuente divina de Dios. Todo ser humano es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Todos, absolutamente todo ser humano es creación de Dios. Solo eres hijo de Dios cuando le aceptas a Él como Padre, como tu Señor y tu Salvador. Por ende, cuando evidenciamos que somos creación de Dios, somos entonces creados en un plano divino, en un plano sobrenatural. Y es por eso que todo ser humano tiene la necesidad de esa búsqueda espiritual. Y por eso muchos
terminan en esa búsqueda en los lugares incorrectos. Decía el domingo pasado, no hay peor cosa que tener una experiencia con Dios en el lugar incorrecto. Porque Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Cuando tuve un encuentro personal con el Señor, fue difícil. Los demonios me reclamaban. Los demonios decían que yo le pertenecía a ellos. Corte africana, corte changó. Los que saben de eso, saben de eso. Que el Señor reprenda al diablo. Se me aparecían de noche diciéndome, tú nos perteneces, tú eres mío. Y muchas otras cosas que pudiéramos amanecer contándoles historias de la cripta. Pero no he venido a decirte lo tan brujo y hechicero que llegué a ser en mi vida, sino lo que Dios hizo en mi vida. Cuando yo conocí a Dios, yo dije, yo quiero de eso, porque pude evidenciar que eso era más poderoso que lo que yo tenía. Y en el libro de Mateo capítulo 10 verso 28 dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. La Biblia establece que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero aquí la palabra temor no tiene que ver con miedo, tiene que ver con respeto, con honra, con obediencia. El principio de la sabiduría es la honra a Dios, es la obediencia a Dios, es el respeto a Dios. Ahí comienzas entonces a construir la sabiduría, porque lamentablemente dentro de la iglesia se ha permeado el pecado que está en el mundo. Entonces la gente cuando entra a una iglesia, cuando digo iglesia me refiero a las iglesias a nivel general, no ven la diferencia que hay entre el mundo y la iglesia. ¿Por qué? Porque no están mirando a Dios y a Jesús en nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Evidentemente nosotros somos el reflejo de Dios acá en la tierra. Cuando no reflejamos a Dios en la tierra con nuestras acciones, entonces la gente allá afuera dice, para yo ser cristiano como mi vecino o como fulana, mejor me quedo como estoy. Y tienen razón. Pero esa no es la referencia. Por eso cuando la Biblia dice puesto los ojos en Jesús, no está diciendo que no podamos ver a Jesús en las personas, sino que mi enfoque, mi referencia, mi modelo a seguir se llama Jesús de Nazaret. Cuando alguien me viene a decir cosas de ciertas personas, le pregunto, ¿eso se parece a Jesús? No, entonces Jesús no tiene nada que ver con eso. Por eso, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos, no como religiosamente se ha dicho por mucho tiempo, no mires al hombre, mira a Dios. Ciertamente, mis ojos están puestos en Jesús, pero mi referencia en la tierra deben ser los cristianos, los verdaderos y genuinos cristianos. Entonces, no tenemos que tener temor de las cosas que pasan en el mundo. Tenemos que tener temores de Dios, que puede destruir el alma en el infierno, que puede darnos un destino sin vuelta atrás, no como nos enseñaron en las corrientes religiosas pasadas, de que si alguien moría podíamos hacer algunos rezos para que Dios tenga misericordia y salve su alma. Entonces, ¿qué sentido tiene ser cristiano? Hello. Por eso la tentación es la puerta que abre el pecado, y el pecado es la puerta que abre el infierno. En Santiago 1, 12, 15 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Déjame decirte algo. La gente cree que como nosotros somos pastores, no somos tentados.
Es más, te voy a decir algo, aún más que tú, nosotros somos tentados. Porque el blanco de Satanás es la cabeza, son los pastores, son los líderes. ¿Por qué? Está escrito en la Biblia: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Tú eres atacado, muy atacado, pero Satanás sabe pelear inteligentemente. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no duerme. Satanás no descansa. Tú y yo dormimos, tú y yo descansamos, Satanás no. Satanás está constantemente trabajando para hacerte caer. Satanás está constantemente trabajando tu mente para que tú cometas pecado. Y dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hay una promesa de una corona de vida, pero esa promesa de esa corona de vida solamente se obtiene cuando superamos las pruebas y las tentaciones. Así que si pensabas que no ibas a tener pruebas y si pensabas que no ibas a ser tentado o tentada, déjame desmentir eso en esta mañana. Pastor, pero ¿cuándo van a cesar las pruebas y las tentaciones? Nunca. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dijo: si de algo debo gloriarme, es de mi debilidad. Porque en mi debilidad es donde Él se hace fuerte. El día que yo me crea fuerte, ese día voy a caer en pecado. El día que yo diga: no, tranquilo, que yo me puedo ir con 5 mujeres a un resort y no va a pasar nada. Como esa mentira es tranquila, no va a pasar nada que tú no quieras que pase. ¿Quién dijo eso? Claro que no. Por eso nuestra debilidad nos conviene cuando le entregamos esa debilidad a Dios. Pero si tú la cubres, si tú la escondes, entonces Satanás tendrá el control de tu vida. Si eres de estas personas que oculta su debilidad, eres adicto a la pornografía, eres infiel, engañas, eres promiscuo o promiscua, déjame decirte algo. Lucas 8:17 dice: no hay nada oculto que Dios no haya de manifestar a la luz. Lo que quiere decir que si aún todavía ese pecado que hay en ti no ha sido descubierto, es porque Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey. Porque cuando se acaben las cuotas de oportunidades para arrepentirnos, entonces Satanás hará desastre con nuestras vidas. Y será tarde. Por eso dice: la corona de vida a los que la superen. Verso 13: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. He escuchado decir: Dios mío, qué tentación. Dios no tienta a nadie. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de sus propios deseos, los cuales seducen y los arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Y evidentemente una persona que está muerta espiritual, cuando muera, su destino será el infierno por la eternidad. Recuerdo cuando era pastor de jóvenes, se acercó un joven y me dijo: pastor, me lo contó así como medio frustrado, como medio enojado y frustrado. Me dice: pastor, ¿y cuándo es que me van a dejar de gustar las mujeres? A ver, ¿cómo te explico? Ya, así Dios nos creó, a menos que se te mete un espíritu de homosexualidad y comiencen a gustarte los hombres. Dios nos creó así. Para eso Dios nos enseña que podemos tener dominio propio. Cuando entregas tu voluntad a Dios, cuando entregas tu debilidad a Dios.
Porque Jesús dijo, quien mira a la mujer de su prójimo y la codicia, ya pecó con ella en su corazón. No necesitas acostarte con ella, ya eres un pecador con ella en tu corazón. Ya pecaste. No necesitas irte a la cama con nadie cuando ya lo has codiciado, cuando ya lo has deseado, cuando ya lo has imaginado. Pero cuando tú creces en tu sanidad emocional y espiritual y mental, tú puedes tener conversaciones sanas. Incluso mi esposa y yo las tenemos. Mi esposa y yo podemos decir, o yo decirle a mi esposa, mira, qué lindo el cabello de fulana. O esa joven sí es linda de cara, qué bella es. Y mi esposa jamás en la vida sentirá algo distinto, porque es una conversación sana. Al igual que ella me pueda decir a mí, wow, este jovencito sí se viste bien, qué bien le queda esa camisa. A mí me encanta cómo le queda el corte de cabello a fulano. Hay conversaciones saludables porque hay una sanidad. Y puedes tener esto. Cuando no hay una sanidad, llega un hombre a decirle eso a su esposa y le vuelan los dientes. ¿Por qué? Porque todavía hay una condición pecaminosa en el corazón. Pero cuando tú estás seguro en Cristo, cuando estás segura en Cristo, ¿sabes qué? No hay nada que te quite esa seguridad y sabrás que lo que Dios te dio también es seguro en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el pecado regularmente es la conclusión de un proceso donde casi siempre ha estado involucrada la tentación. En 2 Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, nótese Dios con D minúscula, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Dentro de la iglesia hay una ceguera. Dentro de las iglesias hay un adormecimiento del liderazgo de los que antes estaban comprometidos. Gente adormecida, viendo la iglesia como algo en que entretenerme y pasar el tiempo. La iglesia no es algo para entretenerte. La iglesia es nuestro estilo de vida. El cristianismo es nuestro estilo de vida. Y estamos viviendo los tiempos finales donde un día vendrá el juicio y estaremos delante de Dios rindiendo cuentas de todo lo que Dios nos encomendó hacer acá en la tierra. No es un juego, es la realidad. El infierno es real. El infierno no es este que estamos viviendo ahora en la tierra. No. Esto ni se compara. Es el llanto y el crujir de dientes. El dolor eterno. En un mundo donde Satanás ha llenado la mente de los hombres y las mujeres para tener todo tipo de excusas para pecar y verlo como normal ante los ojos del mundo. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Estamos viviendo épocas donde yo puedo ser un pecador y una pecadora y venir el domingo a la iglesia. Me da dolor ver jovencitas en catálogos y verlas en las iglesias después. Me da dolor. Porque están viviendo una vida de apariencia sin saber. No hay una paternidad. No hay nadie que les haga hacer saber el valor que tienen en Cristo Jesús. Y lo peor es que no tienen la confianza plena en Dios. Porque la excusa es, tengo que comer. Esa es la excusa. Y Dios sabe que lo hago por necesidad. Eso es mentira. Por eso no podemos pensar que estamos firmes. No podemos pensar que somos fuertes. Nos hacemos fuertes en Cristo Jesús. Porque Él es mi fortaleza, Él es mi fortaleza. 1 Corintios 10, 12 al 13 dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer.
Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Está claro que según este verso nos enseña la Biblia que cada vez que somos tentados, Jesús está al lado nuestro dándonos las herramientas para huir de esa tentación. Nos está dando la salida, es que no la queremos ver. Siempre que he tenido que atender personas con situaciones de pecado, les doy la oportunidad: cuando sientas ir a pecar, llámame y yo te voy a salvar. Te busco donde estás, o oramos en ese momento, algo hacemos para que no termines en el pecado. La semana pasada estoy atendiendo a un joven de Estados Unidos y tocamos el tema de la marihuana. O sea, él quería como justificarme de que la marihuana es buena, que porque es orgánica, la marihuana es buena. Y yo, mira, las cosas no son ni buenas ni malas, es el uso que tú le des. Y me gustó tener esta conversación porque yo fumé marihuana. Digo, nunca fui un drogadicto, pero sí la probé como normalmente estamos expuestos, y más cuando no tenemos padres que estén cuidándonos, y más cuando no tenemos una crianza correcta, y más cuando no conocemos a Dios. Y yo pude hablar con este joven desde mi experiencia y le dije: mira, es que no es si es bueno o es malo, es el uso que tú le des. Hay medicinas que tienen esto como contenido y lo usan correctamente para eso. Pero la Biblia enseña que todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y cuando aprendes a discernir las cosas que te convienen y las que no, dejarás de justificar tu pecado para hacerlo y comenzarás a depender más de Dios que de una sustancia. Porque ¿para qué quieres fumar? Es que esto me tranquiliza. Déjame decirte algo: yo tengo una droga mejor que esa, se llama cristomicina. Y siempre va a haber algo con qué justificarlo. ¿Por qué? Todo el mundo lo hace. Eso es normal, mis amigos lo hacen, su padre no le dice nada. Es más, Justin Bieber es cristiano y él nombra la marihuana en sus canciones. Yo le dije: él no es la mejor referencia. Él no es la mejor referencia. Ese es el problema que estamos viviendo hoy en día. No queremos escoger las referencias. No, es que mira, él mira cómo lo hace. Yo puedo. No, él no es la mejor referencia. Digo, yo no conozco a Justin Bieber, no sé cómo es su vida, pero por lo menos lo que se puede ver no es la mejor referencia. Para eso tenemos que identificar qué es la tentación. La tentación se define como la incitación al mal. Sin embargo, podemos decir más explícitamente que es el deseo de participar o hacer algo inmoral o amoral que no es del agrado de Dios. Todo lo que es tentación es todo aquello que te invita a hacer algo que a Dios no le agrada. Pero ¿cómo yo sé si a Dios le agrada o no? Para eso tengo que tener una relación con Dios. Para eso debo conocer a Dios, saber qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él no le agrada, para no satisfacer mi carne y mis deseos y justificar lo que hago porque hay una razón de hacerlo. No hay ninguna razón para que tú cometas pecado. No la hay. La tentación ya casi no es vista por el mundo, pues todo es tentación e inmoralidad en este siglo. Las próximas generaciones tienen un gran trabajo. Nosotros hemos hecho lo mejor para que las próximas generaciones puedan comprometerse con Dios y con la asignación que les ha sido entregada. Pero algún día ya nosotros no vamos a estar en este mundo. Algún día nos tocará partir y las próximas generaciones tienen que salvaguardar la palabra de Dios para que se cumpla lo que ahí está escrito. Para que se cumpla lo que Dios ha dicho que debe cumplirse y a nosotros actuar de la manera en como la palabra nos enseña a actuar, como Cristo.
como referencia. Él sí es nuestra referencia, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes qué? Satanás no hace las cosas a escondidas y por eso nadie lo ve. Hello. Satanás no hace nada a escondido y por eso nadie lo nota, nadie lo ve. En mi época habían mensajes subliminales. Ya eso no existe. Ahora es directo. Ya las canciones son directas, vulgares, sexuales, obscenas. Ya la televisión es directa. O sea, ya Satanás no hace nada escondido. Y por eso nadie lo ve. ¿Por qué? Porque estamos tomando todo eso como normal. Lo vemos como normal. Y poco a poco nosotros vamos a ir introduciendo eso en nuestra mente, en nuestro corazón, y terminaremos igual que ellos. Por eso no existe una diferencia entre un pseudo cristiano y una persona que vive fuera de Dios. No hay una diferencia. Porque yo no necesito vestirme con una corbata como los rabacucus para decir que soy cristiano. No, porque esa es la otra cara de la moneda, el otro extremo que también está errado. Porque Dios lo que mira es el corazón. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Por eso la invasión del pecado está en todas partes. Toda la inmoralidad sexual. Por eso, primer punto, debemos reconocer nuestras debilidades. Todo cristiano debe reconocer que sin Cristo no somos nada. No somos nada sin Él. Muchas veces me tocó salir corriendo, huyendo de la tentación. Porque cuando me creo que soy fuerte, entonces ahí es donde yo no tengo ningún tipo de problema, porque yo creo que soy fuerte y por eso me voy a ir a la discoteca, me voy a ir a los lugares donde no debería frecuentar un creyente. Para eso necesito yo tener la madurez espiritual para hacer ciertas cosas asignadas por Dios. Cuando Yuri, la cantante, se convierte al evangelio, la comenzaron a meter en las discotecas a hacer conciertos cristianos para que la gente en las discotecas se convirtieran, pero ella no estaba madura todavía en el Señor y fue peor, terminó metiendo aún más el pecado en su vida y fue peor lo que hicieron. Hoy en día, gracias a Dios, tanto ella como su esposo son dos personas de Dios y predican, pero a Yuri le costó muchísimo. Porque para eso necesitamos una madurez espiritual. Hay gente que comienza a venir a la iglesia y al día siguiente ya quieren predicar, ya están profetizando, ya están teniendo visiones y ya están enseñando. Porque estamos viviendo una era de lo rápido. Todo lo quiero rápido, no soy paciente. ¿Y qué dice la Biblia? Sean pacientes en soportar las pruebas y las tentaciones con paciencia. La paciencia no pasa de moda. La paciencia no corresponde a una generación sí, a otra no. La paciencia es para toda la vida. Para eso existen los grupos de apoyo, preciosas de Dios, hombres de valor. Son grupos de apoyo, no para estar profetizando, no para estar teniendo sueños y visiones, no para decir qué tal si nos juntamos a leer y estudiar el libro de Mateo. ¿Quién te dijo a ti que tú eras, que sabes de hermenéutica para estar interpretando la Biblia y enseñándola sin ninguna guianza? Por eso existe tanta gente loca enseñando Biblia en la calle. Porque hay algo que se llama hermenéutica, que es la correcta interpretación de la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir el autor conforme a lo que estás leyendo? ¿En qué contexto fue escrito? La historia, la cultura, la costumbre, las costumbres. Porque cuando sacas un texto fuera del contexto, vas a crear un pretexto. Te lo voy a repetir, cuando sacas un texto fuera del contexto vas a crear un pretexto, y de ahí a una persona irresponsable se le ocurrió un día decir que las mujeres no pueden usar pantalón. ¿Dónde está eso en la Biblia? Mas sin embargo, en el contexto histórico, en aquella época no existía el pantalón. Y el pantalón fue creado en Francia y fue creado para una prenda que ni siquiera tenía sexo. Y usted hoy en día va a comprar un pantalón y hay pantalón de mujer
y hay pantalón de hombre. Por eso hay tanta gente irresponsable que no tienen estudios, que no se dejan guiar, porque tienen un corazón rebelde, inmaduro, sin discernimiento, apoyados en el talento y no en el discernimiento. Por eso tienes que reconocer tus debilidades. Reconoce que hay debilidades, porque hay mucha gente profetizando, pero llenos de pecados. Hay mucha gente teniendo visiones y sueños y están llenos de pecado. ¿Para dónde van a ir? Al infierno. Así mismo. Mira Santiago 4:4 que dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ahora, aclaremos esto. Amigo del mundo, amigo, definamos amigo, es tener una relación con lo que el mundo hace, apoyar lo que el mundo hace, estar de acuerdo con lo que el mundo hace. Eso es lo que se refiere el texto bíblico, a estar de acuerdo con lo que allá afuera se enseña. Por eso yo no puedo traer el mundo a la iglesia. Sí, es normal, todo el mundo lo está haciendo. Lo aprobaron en las leyes, el gobierno está de acuerdo. Alguien me escribió por Instagram: pastor, yo creo en Dios, pero apoyo las 3 causales. Explícame esa incongruencia, yo no entiendo. Bueno, porque una de las causales dice: o salvamos la vida del niño. Sí, pero ¿cuántas personas, y tenemos dentro de la iglesia varias, el médico le dijo: tu hijo va a nacer deforme, y cuando nació, perfecto, sin nada? No entiendo cómo apoyas las 3 causales y crees en Dios, porque si creyeras en Dios, Él tiene el poder para revertir toda palabra de ciencia que el médico diga. Tiene el poder para hacer un milagro. Y además de eso, si así fuese, Dios lo está enviando por algo y con un propósito. Yo no puedo hacer a Dios chiquito y ponerlo dentro de una ley. Y así entra el pecado en los corazones de aquellos que van a una iglesia que todavía no se han convertido. Mateo 7:21 dice, me encanta este verso bíblico, cuando lo leí la primera vez quedé embelesado viéndolo por horas, porque fue tan clara la revelación que Dios me dio en este verso hace 22 años. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Entonces, si no entra en el cielo, ¿dónde entra? El infierno. ¿Y quiénes son los que dicen Señor, Señor? Los reggaetoneros. ¿Quiénes son los que dicen Señor, Señor? Los políticos corruptos. ¿Quiénes son los que dicen Señor, Señor? Los que están aquí dentro de una iglesia. Y otro verso dice Dios: ustedes levantan sus manos y dicen adorarme, pero su corazón está lejos de mí. Porque es el corazón, vuelvo y repito. Yo puedo predicar muy bonito, pero ¿sabe qué va a dar fe de mi mensaje? Mis frutos, mi familia, mi caminar, mi Instagram. Yo quisiera decirle a alguno: muéstrame tu DM, déjame ver tu DM. Se va a ver feo. Me imagino que sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No se trata de profetizar, de tener sueños, visiones, de tener el don de ciencia, de levantar paralíticos. Mira, mi esposo y yo somos profetas, profetizamos y Dios nos da palabra profética. Hemos sanado, hemos orado por gente que Dios ha sanado, porque nosotros no somos los que sanamos, es Dios el que sana.
Hemos orado por personas paralíticas que se han levantado. Hemos orado por personas que eran ciegos y han recobrado la vista. Hasta por personas en un accidente que estaban muertos, oramos y el Señor las revivió. Estériles, personas infértiles, mujeres infértiles, hemos orado y han tenido hijos. Y usted nunca nos ha visto ni nos verá haciendo alarde de eso. Porque eso no es lo que te lleva al cielo. Satanás hace milagros también. Y Satanás profetiza también. Y habla en lenguas. Para eso necesitas tener discernimiento. Por eso, aquellos que son verdaderamente cristianos son los que hacen la voluntad de Dios en sus vidas. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, mírelo ahí, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿En dónde lo hicieron? En la iglesia. ¿Dónde estaba esa gente? En la iglesia. ¿Y qué le dice Jesús? Yo le responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Es decir, nunca tuvieron una relación con Dios, porque los dones son irrevocables. Tú puedes profetizar hoy y hace muchos años que tú no oras. Tú puedes orar por los enfermos y los enfermos serán sanados. Pero hace rato que tú no abres la Biblia, porque es un don. El don no te lleva al cielo. El infierno está lleno de gente que tienen muchos dones. No lo digo yo, lo dice Jesús de Nazaret. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Sabes cómo dice la Biblia textual? ¿Sabes cómo dice el original de este verso? Porque esta es nueva traducción viviente. ¿Sabes cómo dice el original? Dice: apártense de mí, malditos. Así dice el original. Nadie está libre de ser tentado. Todos vamos a ser tentados. Pero tenemos que imitar a Jesús de Nazaret. Tenemos que tener a Jesús como referencia. Por eso Adán, teniéndolo todo en el Edén, deshonró a Dios. Y Jesús en el desierto, sin nada, honró al Padre. Jesús en el desierto, sin nada, honró al Padre. No me digas que te tienes que acostar con un hombre para que comas. O hacer negocios ilícitos. No pagar tus impuestos porque no te alcanza el dinero. ¿Dónde está tu fe en Dios entonces? Si no te alcanza el dinero, entonces, ¿qué haces? Evades impuestos. Porque Dios sabe que no te alcanza el dinero. Hoy tienes la oportunidad de cambiar tu vida. No necesitas cometer pecado para tener aquellas cosas que anhelas. Dios tiene cosas mejores que esas que tú quieres tener. Dios tiene cosas mejores para ti de las que tú sueñas o anhelas. No necesitas pecar para mostrar una espiritualidad que no existe. Porque se peca también cuando dentro de la iglesia haces cosas que Dios no te mandó a hacer. No hay peor fracaso que tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. Y cuando estemos frente al Señor en el día del juicio y tú digas: Señor, pero yo aporté mucho dinero a la obra y construí muchas iglesias, y Dios te dice: yo no te mandé a construir iglesias, yo te mandé a predicar el evangelio. Es decir: Señor, tú sabías que mi esposo me dejó y quedé con 4 hijos. Tuve que trabajar. Yo no te mandé a trabajar, yo te mandé a interceder, a orar por las personas. Como también puedes decirle a alguien: Señor, ¿por qué si yo me dediqué a pastorear? Yo no te mandé a ser pastor.
Yo te mandé a ser ingeniero porque le ibas a predicar a los demás ingenieros. Yo no te mandé a ser pastor. Es la voluntad de Dios que tenemos que buscar. Termino con esto. ¿Cómo resistir la tentación? Número 1, fortalecer cada día la comunión con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Nótese que dije comunión, y aquí voy a ir un poco más profundo. Estamos hablando del infierno, ¿verdad? El infierno es algo profundo. Más que una relación, hoy quiero cambiarte la manera de pensar. ¿No? Me has escuchado decir y hemos dicho, evidentemente tenemos que tener una relación con Dios, claro. Todo comienza allí, en una relación, pero debe terminar en una comunión. ¿Por qué? Te voy a explicar. La relación se tiene cuando hay dos personas. La comunión se tiene cuando hay una sola. Mi esposo y yo no tenemos una relación. Mi esposo y yo somos uno. La última oración de Jesús fue: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. No puedes tener una relación contigo mismo. Dios está en ti. Y si Dios está en ti, no tenemos una relación con Dios, tenemos una comunión con el Padre, porque está dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? No confiar en nosotros mismos para resistir la tentación. No confíes en ti. Evita exponerte a la tentación cuando eres consciente del pecado. No frecuentes los lugares que no tienes que frecuentar. No necesitas estar en esos lugares. Es más, no necesitas a esas personas que constantemente te invitan a pecar. Necesitas amigos como ese que te diga: cuando vayas a pecar, llámame que yo voy a orar por ti. Llámame cuando sientas necesidad de ir a encerrarte, a masturbarte, y leamos la Biblia juntos. Ay de aquel que caiga, dice la Biblia, y no tenga quien le levante. Ay de aquel, pobre de aquel que cae y no tenga quien lo levante. Necesitas amigos que te levanten, no que te inviten a beber cerveza para olvidar las penas. Necesitas amigos que los vas a conseguir solamente en esos grupos de apoyo, donde lo único que necesitamos es una mano amiga. Lo que hizo Jesús: ama a tu prójimo. Carga tu cruz cada día y sígueme. Pregúntome yo, ¿por qué debemos cargar una cruz? ¿Por qué cada día tenemos que cargar una cruz? ¿Por qué necesitamos una cruz todos los días? ¿Será porque todos los días debemos crucificar algo? ¿Será porque todos los días debemos llevar a la cruz algo, así como hizo Jesús, que llevó todos nuestros pecados a la cruz? Para eso necesitamos una cruz. Para todos los días, cada día, clavar nuestros pecados en esa cruz y ir detrás de Jesús. Número 3, pedirle a Dios sabiduría para reconocer nuestras debilidades. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la Biblia dice que si tú quieres sabiduría, solamente tienes que pedirla. Así lo dice la Biblia, solamente tienes que pedirla y Él te dará la sabiduría. Pero debes buscar la sabiduría como buscas el aire y el oxígeno. Y número 4, tomar la tentación como una prueba que produce gozo por fortalecer nuestra dependencia y fe en Dios.